vez más a mi canal. Si les encantó el video sobre el Hangul y sobre su creación, en este vamos a hablar sobre mis tips para aprender coreano. En este caso les voy avisando, yo todavía estoy aprendiendo. Estoy en un nivel bastante básico. Las únicas palabras que conozco son las que he escuchado a medida de que he visto los K-dramas y de las que me he aprendido gracias al K-pop, en este caso BTS. Y si me preguntan a mí, yo creo que la clave para aprender cualquier idioma es la constancia y la dedicación. Cuando uno le pone constancia, esfuerzo, trabajo y dedicación a las cosas, obviamente todo te sale bien. Y sobre todo un idioma, y sobre todo cuando estamos hablando de un idioma, porque en este caso el idioma coreano no es, yo no diría que es difícil aprenderlo. Lo que pasa es que obviamente nosotros no estamos acostumbrados porque es un alfabeto totalmente diferente, no son las típicas A, B y C, sino que ahí están unos caracteres diferentes. Entonces cuando nosotros vemos esos caracteres quedamos como que ya va, no entiendo. Pero si uno le pone dedicación y le pone amor y cariño a las cosas, obviamente vas a aprender cualquier idioma. Así que en este video te voy a dar muchos tips que puedes utilizar si tienes pensado aprender el idioma coreano o tienes pensado ir a estudiar a Corea, porque Corea ofrece muchísimas becas para ir a estudiar allá. También allá puedes hacer cursos de idioma coreano, porque qué mejor hacer un curso que en el propio país. Así que en este video le vamos a estar dando muchísimos datos, muchísimos tips y muchísimos consejos que les van a servir a ustedes como a mí, porque obviamente estoy aprendiendo todavía el idioma. Así que comenzamos. Corea está en constante crecimiento y es una de las mayores potencias de Asia. Su imparable expansión se ve reflejada en la presencia internacional de grandes marcas coreanas. La cultura coreana es fascinante. Poder conocer y aprender su idioma nos ayudará a entender mejor su forma de vida e historia. Aprender un nuevo idioma nos ayuda a abrir una ventana de infinitas oportunidades. Puede llegar a ser un gran impulso en nuestra carrera profesional, además de que siempre es bueno saber más de un idioma. Si no sabes por dónde empezar, aquí te voy a dar varios tips que puedes utilizar a la hora de que quieras comenzar a aprender coreano, y también puedes encontrar que estos consejos son bastante útiles a la hora de aprender cualquier idioma. Número 1. Aprender el alfabeto coreano. Aunque se vea difícil, es un alfabeto sencillo. Puede parecer un poco extraño ya que es muy diferente al nuestro, pero este está diseñado para que cualquiera pueda leer y escribir. El coreano es totalmente fonético, por ello, una vez que conozcamos los símbolos de las consonantes y las vocales, podremos ser capaces de leer cualquier texto en coreano. 2. Aprender los números. Saber contar es un punto en común que tienen todos los idiomas. Aprender a contar en coreano puede ser confuso. Ellos tienen dos tipos de números dependiendo de la situación. La forma coreana para contar los números entre el 1 y el 99 y la edad. Y la forma sino-coreana, utilizada para las fechas, dinero, números de teléfono y números superiores a 100. 3. Memorizar un vocabulario. Lo más importante para aprender un idioma es tener un amplio vocabulario, así que puedes optar por aprenderte todas las palabras que más utilizas en tu día a día y decirlas en coreano. Puedes buscarlas y anotarlas en un papelito para que así las vayas memorizando y aprendiendo, para que en vez de decirlas en español, las digas en coreano. 4. Aprender frases básicas. Podemos buscar empezar aprendiendo lo más sencillo, cómo se dice hola, cómo se dice adiós y cómo nos podemos presentar en coreano, para que así podamos lograr establecer una conversación con coreanos a un nivel básico e ir subiendo hasta que podamos hablarlo perfectamente. 5. Aprender la manera más formal de hablar. Debemos tener en cuenta que hay distintos grados de formalidad. En coreano las terminaciones verbales cambian según la edad de la persona a la que te diriges. Hay que tener en cuenta estas formalidades a la hora de hablar. Las tres principales son: honorífico, se usa en situaciones muy formales como las noticias. Formal, suele usarse para dirigirse a un desconocido o personas mayores. Informal, se emplea con personas de la misma edad o más jóvenes. 6. La gramática y la pronunciación. Ambas son de gran importancia a la hora de aprender el idioma coreano. Por ello, aquí juega un papel fundamental la constancia y la dedicación que le pongamos para saber pronunciar bien las palabras y saber escribirlas.
7. Series, películas y música. Escuchar K-pop nos puede ayudar de una buena manera a empezar a pronunciar las letras de canciones de nuestro grupo favorito, en este caso, y en mi caso, BTS. Y viendo las series y películas en su idioma original, puedes ir aprendiendo palabras y la forma en la que ellos se dirigen hacia los demás. 8. La tecnología. La tecnología juega un papel importante y es que en internet puedes encontrar un sinfín de textos, programas, videos de clases online y un sinfín de materiales que te ayudarán a aprender coreano, además de un sinfín de aplicaciones que puedes descargar y estas te ayudarán en tu propósito de aprender el idioma coreano. El K-pop ha sido un boom a nivel mundial que ha revolucionado el mundo entero. Por ello, hoy en día son muchas las personas que se sienten atraídas a la cultura coreana y a aprender su idioma. Existen muchas aplicaciones que puedes descargar que te ayudarán a familiarizarte con el idioma coreano. Están Log Korean. Con esta app podrás memorizar frases y palabras. Te enviará preguntas y desafíos diariamente para que practiques tu pronunciación. Ikboom. Esta app podrás mantener conversaciones en coreano. Aprende simplemente coreano es una app para conocer los conceptos más básicos. Te enseñará frases, preguntas y vocabulario para poder comunicarte. Pronunciación alfabeto coreano Hangul. Podrás aprender y memorizar las letras básicas, conjugar las palabras y formar frases. Bravo LOL, aprenda coreano. Esta app te enseñará vocabulario y frases escritas en nuestro alfabeto y en el Hangul. Además, también existe Duolingo, Lingodier y muchísimas aplicaciones más que puedes utilizar para aprender el idioma coreano. 어떻게? 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 뭐? 어머. 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 미쳤어? 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 미쳤어. 미쳤어. 미쳤어? 미쳤어? 오빠. 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 생기면 다 오빠야. 진짜? 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 사랑해. 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 사랑해 강태 씨. 사랑해요. 사랑해. 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 아직 간지럽다고. 똑바로 하라고. 사랑해. 발안 씻었냐? 사랑해. 헐. 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 대박. 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 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. Espero que este video con los tips y consejos para aprender el idioma coreano les haya gustado, haya sido entretenido y haya sido de mucha ayuda para todas esas personas que quieran aprender el idioma coreano y estén interesados en la cultura coreana así como yo y tengan pensado en este caso a lo mejor ir a estudiar allá, puede ser un posgrado, un pregrado, una maestría. Sobre todo les voy a dar un dato: Corea ofrece muchísimas becas con todos los gastos pagos. Eso va a ser un video que pronto les voy a hacer y seguro les va a gustar, porque si les gustó este video denle un pulgar arriba, coméntenlo, compártanlo con todas las personas que tengan curiosidad sobre la cultura coreana, sobre el idioma coreano, sobre aprender el idioma coreano y sobre todo si en este caso como yo les encanta todo lo que tiene que ver con Corea del Sur. Así que espero que les haya gustado este video. Van a venir muchísimos videos más. Por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo video. También si tienen alguna duda o tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, me la pueden dejar aquí abajo en la casilla de los comentarios y yo estaré pendiente para responderles. Espero que este video les haya encantado, haya sido de mucha ayuda. Yo me llamo Joana y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!